al vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda de la Rosa, para hablar de este sector que ya en 2022 ha mostrado una fuerte recuperación, incluso superando niveles de 2019 y con la mirada puesta también en cuál podría ser la evolución de cara a 2023 si vamos a consolidar esa recuperación que ya se constataba este pasado 2022. José Luis, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes. Bueno, José Luis, hemos cerrado un año 2022, como decíamos, marcado por esa recuperación importante en un sector que es tan fundamental para el PIB español. ¿Cuáles serían los principales puntos, los principales factores que han marcado esta recuperación en 2022? Que, por un lado, bueno, tenemos que recordar 2020 como un año crucial, un año de impacto total sobre el turismo. En 2021 empezábamos ya a ver cierto atisbo de recuperación, pero finalmente hemos podido hablar de recuperación en este último 2022. Sí, la verdad es que en primer lugar lo que nos congratulamos es de que se hayan roto completamente todos los vaticinios que desde el verano no hacían más que augurar que el sector turístico iba a tener un año bastante dificultoso este año 2022. La realidad ha sido totalmente la apuesta y a medida que iba avanzando el año, la realidad turística es que iba mejorando siempre desde el punto de vista de las ventas, no tanto así de los resultados, porque los márgenes se han visto afectados por una inflación de costes que en temas desde la energía casi un 32%, en suministros casi un 18%, en empleo casi un 9%, han mermado de alguna manera la capacidad contributiva de esas ventas a los resultados de las empresas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues la verdad es que es difícil de prever o de alguna manera de analizar, pero entendemos y creemos que ha sido buena parte todavía de los deseos de viajar que estaban invernados desde hacía más de 2 años, de un cambio, que esto es importante porque nos lo han indicado algunas importantes empresas multinacionales que tienen un conocimiento de los consumidores muy intenso, es un cambio en la prelación del consumo. El viajar ha pasado a ser en estos momentos una de las prioridades del consumo, incluso supeditando a algunos otros elementos, no sé, sustitución de electrodomésticos o de ropa, ha pasado a ser algo determinante en esa cesta de la compra, en esas apetencias. Si metemos todo esto un poco en el análisis del año, pues es el que ha dado un crecimiento de un 1,4% en lo que es el Producto Interior Bruto y cerca de 159.000 millones de euros de actividad directa e indirecta. En definitiva, un excelente año. José Luis, puntos muy importantes que remarcabas, ¿no? Decías, bueno, realmente se han roto todos los vaticinios que auguraban un 2022 que podría haber sido también algo más sombrío. Mencionabas, ¿no? Inflación por un lado, la crisis del coste de la vida, que nos podría haber hecho pensar en un primer momento que quizás muchos posibles viajeros se echasen para atrás, ¿no? A la hora de decidir pues salir de sus casas. Es algo lógico, ¿no? Pero citabas, por ejemplo, esa capacidad de ahorro que hemos visto durante la pandemia, las ganas de salir. Yo creo que las ganas han superado realmente el impacto que estábamos viendo de esta crisis del coste de vida en nuestro bolsillo. Decías, bueno, es que realmente se ha convertido en algo muy relevante que está teniendo un peso superior en lo que sería la cesta de la compra, nuestra propia cesta de consumo. Claro, tenemos que tener en cuenta también todos estos factores. Además, también se sumaba la incertidumbre geopolítica, que sí que es cierto que no tenía por qué afectar directamente a lo que es España como destino turístico, pero bueno, podíamos esperar una menor afluencia de turistas extranjeros, por ejemplo, por parte de países que sí se vieran afectados, ¿no? por el conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. Sin ir más lejos, viajeros rusos es una parte del turismo importante, por ejemplo, que recibimos en España. Más concretamente, por ejemplo, es un turista muy habitual en las Islas Baleares, ¿no? Así que, bueno, podríamos haber visto a lo mejor algún tipo de impacto por ahí. De cara a 2023, teniendo en cuenta que seguimos con una inflación elevada, aunque con la expectativa de que se vaya atenuando, que en el plano geopolítico más o menos seguimos con las mismas incertidumbres, ¿consideras que hay algún factor de peso que nos pueda invitar al pesimismo o la expectativa es que se consolide esta recuperación? Volvemos a estar en vaticinios mucho más pausados en estos momentos por parte de analistas y entidades financieras, pero todavía planea
esas incertidumbres sobre una volatilidad de un escenario geopolítico que en cualquier momento, Dios no lo quiera, pudiera saltar. Y desde luego el año 2022 lo que también demostró es la fortaleza de nuestra demanda interna. Es decir, así como hemos recuperado en términos nominales un 1,4% más de crecimiento de actividad económica que en el 2019, buena parte de ello ha sido debido al tirón de la demanda nacional, que muchas veces nos olvidamos y siempre pensamos que turismo es un sinónimo de extranjeros viniendo a España. Y nos olvidamos que el principal mercado turístico para España, con inmensa diferencia sobre cualquiera que les sigue, son los españoles viajando por España. Entonces, es cierto que se han atenuado algunos mercados como el alemán, que es muy próximo a todo el conflicto bélico, y el ruso, que ha desaparecido, pero también, incluso también los del Extremo Oriente por otras causas, en este caso sanitarias. Pero lo que ha demostrado el año 2022, y ojalá sea una tendencia para el año 2023, es que España tiene capacidad de diversificar mercados y aun a pesar de haber perdido el mercado ruso, que en algunas zonas es importante, en la Costa Brava, en la Costa del Sol, hemos tenido la posibilidad de recuperar una demanda turística con mayor gasto, extranjera en este caso, lo cual nos demuestra que tampoco a veces tenemos que perder estas, de alguna manera, búsquedas obsesivas de algunos mercados de Extremo Oriente que, siendo importantes, no dejan de tener y no dejamos de tener cercanos otros mercados también muy relevantes en los países europeos de clientes de mayor capacidad adquisitiva que poco a poco están empezando a preferenciar España y por lo tanto ese es un camino a seguir que ojalá lo veamos en el 2023. En resumen, las expectativas, digamos, para el 2023 al día de hoy, en los libros de los grandes empresarios y de la mediana empresa también, auguran una temporada igual o mejor que la del 2022. A expensas de que es difícil anticipar más allá de 2 o 3 meses lo que puede suceder y siempre estamos con esa volatilidad del riesgo geopolítico y también de un incremento del coste de la vida que, como usted mencionaba, puede condicionar los hábitos de consumo de los turistas españoles y extranjeros. Pero en definitiva, el 2023 también por el momento pinta un año también bastante alentador. José Luis, una última cuestión, porque hablaba sobre todo del turismo nacional, ¿no? Y es más, no se han producido viajes, bueno, se han producido viajes por ocio, evidentemente, pero hay un tipo de viajes que, por ejemplo, ha surgido a raíz de la pandemia, que son esos viajes que vienen gracias al teletrabajo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ha optado por viajar a otras ciudades, a otras comunidades autónomas, con la excusa de que pueden estar unos días teletrabajando allí y ya luego aprovechar y tener algunos días libres para disfrutar del nuevo entorno, ¿no? en el que se están moviendo. ¿Es una tendencia única de los años 2021 y 2022 o es una tendencia que realmente podría quedarse, que podríamos seguir viendo, por ejemplo, en 2023 y en los años venideros? Bueno, me estás hablando de lo que llamamos los nómadas digitales, Eso, probablemente. sí. Bien, al día de hoy yo le veo decir que es todavía un porcentaje de mercado bastante pequeño, aunque con una tendencia al crecimiento, porque buscando una interpretación más amplia, la tecnología ha abierto nuevas oportunidades, como podría ser el crecimiento de gente que se desplaza a España por un buen clima y por las oportunidades del teletrabajo, que hoy en día, con los niveles de comunicaciones que tenemos, se le facilitan, pero por otro también merma algún tipo de actividad turística más en clave del business, de reuniones, de trabajo, que de alguna manera están siendo en algún caso sustituidas por videoconferencias. Por lo tanto, la tecnología abre nuevas oportunidades en algunos campos y también reduce o limita en otros. Lo importante es que el saldo de esa, digamos, impactos de distinto signo sea positivo. Los nómadas digitales es un posible segmento que puede crecer, pero todavía hoy está situado en unos niveles de demanda relativamente bajos para lo que sería deseable en un futuro. Pues nos quedamos con ese análisis, sobre todo, como decía, el foco puesto en 2023 en el hecho de que las expectativas a día de hoy auguran una temporada igual o mejor que en relación a 2022, que ya fue un año muy positivo. José Luis Zoreda de la Rosa, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Así que ya lo ven, estas son las expectativas que se